El diseño corporativo siempre dicen que no son conscientes de lo que hay detrás. Es que el diseño es el hilo conductor del evento. Se crea un diseño, una imagen del evento, pero luego eso hay que plasmarlo en todos los soportes, en el programa, en la invitación, en la acreditación, en los photocall, en todo. Y hasta que ellos no se sientan y le pasamos todo el listado, siempre dicen lo mismo, dicen, no nos podíamos imaginar que detrás hubiera todo esto. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Gema de Pablo, especialista en comunicación corporativa, y vamos a hablar un poco sobre cómo construir eventos exitosos en el sector asegurador. Gema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola Martín, encantada de estar aquí. Un placer para mí también. Cuéntanos un poco para quienes no te conocen, quién es Gema, cómo nace de Pablo Comunicación y bueno, cómo es tu contacto con el sector asegurador. Yo soy Gema de Pablo, soy socia fundadora de Pablo Comunicación, una agencia especializada en comunicación corporativa y desde muy pequeña he tenido mucha relación con el sector de la comunicación porque mi padre y mi tío eran periodistas, los dos unos enamorados de su profesión y muy emprendedores, lanzaron varios medios de comunicación y crearon, creo que una de las primeras agencias de comunicación que hubo en España. Así que yo he crecido rodeada de diseños de logos, maquetas para revistas, maquetas para periódicos, reuniones de periodistas eternas en casa de mis padres y escuchando muy a menudo lo importante que es la comunicación. Así que ahora soy plenamente consciente de la importancia. Orienté mi carrera profesional a la comunicación, no podía ser de otra forma después de esa niñez. Me especialicé en comunicación corporativa y he trabajado sobre todo en agencia hasta hace 6 años que fundé la mía propia de Pablo Comunicación. ¿Y cómo nace de Pablo Comunicación? Pues mi hermana Estrella es diseñadora y ahora es mi socia y muchas veces habíamos comentado las dos que sería muy interesante montar una agencia juntas y trabajar juntas y poner en marcha lo que nos había gustado de otros sitios en los que habíamos trabajado. Pero bueno, es que siempre era difícil. Cada una teníamos nuestro trabajo, nuestra vida y era muy complicado. Pero coincidió que Estrella vino de Londres, que había estado viviendo unos años, vino con un montón de ideas, con una energía convencida que lo teníamos que hacer y nos lanzamos y hasta hoy. Y así nació de Pablo Comunicación y en junio cumplimos seis años. Y en cuanto a mi relación con el sector asegurador, viene de largo, porque yo llevo 20 años trabajando en comunicación. Y en esos 20 años, de forma continua, siempre he tenido clientes relacionados con el mundo del sector asegurador. Siempre. Es que no sé lo que es trabajar sin tener un cliente relacionado con el sector. Así que imagínate, llevo muchos años y estoy muy especializada en el sector asegurador. O sea que no necesariamente con eventos, comunicación en general. Toda la comunicación corporativa, desde diseño, relaciones con medios de comunicación, elaboración de notas de prensa. Lo que pasa es que es verdad que la rama de eventos es una rama muy importante en la agencia, porque es que un evento corporativo es una oportunidad única para el cliente. Es fundamental cuidarlo y hacerlo bien. Por eso tenemos una parte muy importante de eventos en la agencia. Perfecto. Y particularmente sobre eventos, que es un poco la idea de la temática de hoy. Hay un montón de aseguradoras, de corredurías, que no solamente asisten, sino que montan sus propios eventos y está bueno un poco para que puedan sacar tips prácticos de, bueno, cómo mejorar su evento, qué cosas hacen que el evento sea más exitoso y tal. Dentro del sector asegurador, ¿podrías comentar algunos de los eventos, algunos destacados en los que hayas participado en la organización? A ver, he hecho muchos eventos, entonces siempre es difícil destacar, sobre todo cuando llevas tantos años, pero la verdad es que por lo innovadores que fueron y lo que supusieron para el cliente, hay tres muy especiales. El primero fue el segundo encuentro FECOR, el de los avatares. Ese lo hicimos en el 2020, que todavía había unas restricciones muy importantes por la pandemia. Y como no podíamos juntar a los asistentes, lo que hicimos fue crear un mundo FECOR en el metaverso. Eso ahora se escucha continuamente, pero es que en el 2020 no se escuchaba prácticamente nada. Entonces, montamos un mundo FECOR en el metaverso y conseguimos que más de 200 personas se crearan su avatar
y aprendieran a utilizarlo y asistieran con su avatar. Es que habíamos diseñado hasta distintos vestidos y trajes y corbatas para que eligieran cómo tenían que vestir a su avatar. Fue un exitazo, conseguimos un nivel de interacción altísimo. Hasta los proveedores hicieron su avatar, los técnicos de sonido, las azafatas, el fotógrafo. O sea, la gente se animó y lo que al principio parecía que no sabían muy bien ni lo que era, participó todo el mundo. Entonces, ese fue un evento muy especial, muy innovador y para nosotros uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado como agencia. El segundo, que también fue importante, fue la presentación que hicimos de Spanor a Senda, o sea, el cambio de marca. Spanor pasaba a llamarse Senda, era un proyecto en el que llevaban trabajando años, era un momento muy especial y era la presentación oficial de la nueva marca al sector. Entonces, insistían todo el rato, tiene que ser algo muy especial, tiene que ser algo muy cuidado, y nos dijeron, ¿y si hiciéramos algo parecido o similar a un programa de televisión? Y dijimos, pues no, similar no. Vamos a hacer un programa de televisión en riguroso directo. Y es lo que hicimos. Hablamos con MediaPro, cogimos a sus equipos de técnicos que hacen los programas y nos fuimos a un plató de MediaPro. Y en el plató de MediaPro, donde graban sus programas y y con el equipo de técnicos, hicimos todo el desarrollo del evento. Los asistentes, porque lo llevamos muy, muy en secreto para que fuera una sorpresa, no tenían muy claro dónde iban. Y cuando llegaron los autobuses y los metimos en el plató y veían los focos y las cámaras, no tenían muy claro qué iba a ser ese evento. Pero ese fue un éxito y fue muy, muy especial. Y por último, por salir un poco del sector, hicimos uno con IDEX, que es una multinacional alemana, y querían presentar un libro de panes y querían elevar el pan a obra de arte. Entonces lo hicimos en un museo. Hablamos con el Museo Reina Sofía, montamos una exposición de panes y de las fotos del libro, y con todas las limitaciones que tiene el Museo Reina Sofía conseguimos meter furgonetas de panes que ni se lo creían los del Reina Sofía lo que estábamos montando ahí. Pero también fue un evento muy original. Por destacar tres, y me duele no contar más, ¿eh? Los tres, ¿no? Con sus diferencias, me parecen súper originales, divertidos también. Y bueno, quería preguntarte, ya que también tú trabajas en diferentes sectores, el sector asegurador a veces tiende a ser bastante formal, obviamente es un sector bastante regulado, donde también se trabaja desde la seriedad. Pero ¿cuáles son las características que diferencian a este sector con respecto a otros, tanto por el aspecto como más formal, o también, bueno, a veces has tenido clientes que te han dejado como volar un poquito más por lo que estabas contando? Bueno, ¿hay alguna característica de diferencia o más o menos todas las industrias son similares? No, yo creo que el sector marca el tipo de evento. No es lo mismo hacer un evento para el sector de la gastronomía, como te acabo de decir, o de la moda o de los videojuegos, que hacerlo para el sector asegurador, que al final el sector asegurador tiene un perfil más conservador. Es cierto que en los últimos años se ha modernizado muchísimo, se ha actualizado muchísimo, eso lo he vivido yo, el cambio que ha dado, y cada vez se atreve más con formatos más innovadores, como los que te acabo de contar. O sea, en ese sentido es verdad que ha cambiado mucho, pero sigue siendo un sector conservador y sobre todo no se arriesga. Hay otro tipo de clientes que les dices que vas a hacer un evento en algún sitio un poco complicado o extraño y te dicen que sí y saben que hay una parte de riesgo y lo asumen. Yo creo que ahí el sector asegurador todavía le queda un poquito por mejorar y por arriesgarse un poco más. O sea, tú cuando tienes un cliente del sector asegurador a veces le das ideas que son un poquito más arriesgadas y habitualmente la respuesta no es vamos para adelante. Depende del cliente. O sea, por ejemplo, uno de mis clientes ahora es FECOR, que es el que te he dicho de los avatares. Pues FECOR es un cliente que verdaderamente es muy innovador. Hace eventos muy innovadores. Este es el ejemplo, pero no es habitual. En el sector asegurador cuesta, todavía cuesta. Ya te digo que va cambiando, ¿eh? Y va actualizando, pero todavía les cuesta. Bueno, es un interesante mensaje de jugársela un poquito más. Yo creo que al final en un evento, o sea, tienes que llevarlo todo muy controlado y siempre tienes que llevar un plan B. Eso es fundamental y tienes que cuidar mucho los detalles. Tienes que llevarlo todo muy, muy, muy atado para que funcione bien. Pero es verdad que a nivel de escenografía o de temática o de participación de los asistentes, siempre puedes ir un poquito más allá. A eso me refería. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Perfecto. Y ahí justamente me atas con una pregunta, digamos,
que para alguien que está intentando organizar un evento me parece importante. ¿Cuáles son como aquellos aspectos claves que tú crees que tienen que salir muy bien para que ese evento sea valorado, exitoso y demás? Y también, ¿cómo se mide eso? Para mí, fundamentales, hay 8 puntos que no te puedes saltar y que son fundamentales y que por lo menos en mi agencia se siguen punto por punto. El primero, tener claro el objetivo del evento. El segundo, saber a quién nos dirigimos, porque un evento puede cambiar muchísimo dependiendo del público al que vas a ir. Es que es fundamental conocerlo. El tercero, determinar el presupuesto, para que luego no haya sorpresas. Hay un presupuesto, se cierra ese presupuesto y que el cliente sepa todo lo que engloba ese presupuesto y lo que puede esperar. Ese es fundamental. Cuarto, rodearte de buenos proveedores, de profesionales. Eso es vital. El quinto, para mí, sería tener una buena comunicación con todos esos proveedores, o sea, que estén perfectamente coordinados. Los fotógrafos, los técnicos de sonido, las azafatas, el catering, la presentadora, todos, y me incluyo yo como organizadora, todos tienen que tener claro lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y tenemos que funcionar como si fuéramos una máquina, porque si no, ahí se puede montar. Entonces, para mí ese quinto punto es fundamental. Sexto, trabajar muchísimo la experiencia invitado. El invitado tiene que salir sabiendo que ha sido un tema interesante, que ha estado cómodo, que el catering ha estado rico, que el ambiente era agradable y que ha valido la pena ir a ese evento, que no es llego, me siento, me cuentan un rollo y me voy. No, hay que trabajar en esa experiencia invitado mucho. Cuidar los detalles, fundamental, porque marcan la diferencia con otro evento. Y por último, y muy importante, aprender del evento para seguir mejorando con el siguiente. Ese es fundamental. Para mí esos son los 8 que hay que repetir. Y en ese último que hablabas de aprendizajes para seguir mejorando para futuros eventos, ¿tienen alguna herramienta de medición como para saber, por ejemplo, qué tan bueno fue? ¿Es más subjetivo? Lo que siempre utilizamos para medir es, primero, las encuestas de satisfacción a asistentes. Cuando terminamos el evento, enviamos encuesta de satisfacción que te da una información muy válida y muy enriquecedora para saber qué ha funcionado, qué no y qué se mejoraría. Y además, desde la primera vez que la hicimos, llama la atención la cantidad de gente que la contesta. O sea, la gente se preocupa por contestar y dar su opinión. Para mí eso tiene un valor muy importante. Es una encuesta, perdona, encuesta, un formulario digital con una serie de preguntas. Exactamente, o sea, nosotras ponemos las preguntas para saber qué nos interesa conocer por parte del invitado, se envía a todos los asistentes y es un formulario que muy fácil de contestar porque tampoco podemos poner muchas preguntas porque la gente entonces no contesta, pero lo hacemos pequeñito con lo fundamental para que nos oriente. Esas encuestas a nosotras por lo menos nos funcionan muy bien. Segundo, las menciones en redes sociales. Si no estás en redes sociales, no existes. Por eso es importantísimo en los eventos crear un hashtag específico para poder medir esa visibilidad en redes sociales. Tercero, para mí una de las principales, la repercusión en medios de comunicación. ¿Cómo han tratado los medios ese tema? ¿Cuántos han hablado de él? Y por último, el número de asistentes. El número de asistentes te determina cómo has ido vendiendo ese evento, si ha sido suficientemente atractivo para conseguir que no solamente se inscriba, sino que asista. Eso es con lo que nosotras, todo mi equipo funciona. Perfecto. Y me queda la duda con respecto al impacto en medios. Eso es algo que proactivamente también se tiene que trabajar, ¿correcto? Totalmente. A ver, nosotros invitamos a los medios de comunicación, se les envía una convocatoria, se les hace un seguimiento muy, muy personalizado. Desde que entran hasta que salen, se les ofrece la oportunidad de si quieren tener una entrevista, que si necesitan material informativo. Una vez que ha terminado el evento, se suele, no inmediatamente después, porque tarda un poquito más, pero siempre se suele enviar fotografías para que las puedan publicar, la nota de prensa y si el cliente tiene y nos lo ha pedido, incluso un dossier corporativo. Pero una vez que termina ese evento, tienes que pasar información a los periodistas porque mientras más información les pases y mejor ordenada y estructurada esté, más les va a ayudar a escribir su reportaje. Estupendo. Y ahí el punto 7 creo, que era cuidar los detalles. ¿Cuáles son aquellos detalles que quizás para uno que no es una persona que organiza eventos, que no está en el día a día como lo estás tú, en la comunicación de justamente crear un evento, cuáles son aquellos detalles que parecen simples pero que en realidad son muy difíciles de cuidar? ¿Y cuáles son aquellos detalles que en realidad, lo contrario, parece que es súper difícil si los ves de afuera, pero en realidad tampoco es tan difícil de gestionar? Hay una cosa que siempre nos llama la atención. Cuando montas un evento,
Hay veces que vas a sitios espectaculares que tienen unas tarimas bestiales y unos fondos con unas pantallas de plasma para proyectar. Entonces, ahí, genial. Pero es que hay veces que vamos a hoteles más pequeños, tú eliges, por ejemplo, dónde colocas la tarima. Y nos pasa mucho que colocan la tarima justo en una parte que en la parte de atrás están los interruptores, están carteles señalando dónde está el aseo. Todo eso luego no se ve, pero porque nosotras lo eliminamos y lo quitamos o les cambiamos el sitio, porque hay veces que dices, es que en todas las fotos va a salir todo esto que está en la pared, que luego la gente no lo ve porque ya lo hemos quitado nosotras o hemos cambiado el sitio. Pero esos detalles son fundamentales. Que no haya un montón de cables que los técnicos van dejando los cables y mi equipo va detrás o tapándolos o disimulándolos, pues también es importante. Es que son temas que no se ven y por eso no se aprecian, pero si se ven, puede ser un desastre. Es como cuando me dices para el cliente qué es difícil y qué es fácil. Pues lo que nos llama la atención porque se repite es que hay veces que los clientes creen que es, y es difícil, no digo que no, pues toda la parte de inscripciones, de ponentes, de billetes, de gestionar todo eso, sí parece muy difícil que lo es. Pero, por ejemplo, el diseño corporativo, siempre dicen que no son conscientes de lo que hay detrás. Es que el diseño es el hilo conductor del evento. Se crea un diseño, una imagen del evento, pero luego eso hay que plasmarlo en todos los soportes, en el programa, en la invitación, en la acreditación, en los photocall, en todo. Y hasta que ellos no se sientan y le pasamos todo el listado, siempre dicen lo mismo, dicen, no nos podíamos imaginar que detrás hubiera todo esto. Así que no sé si te he contestado, pero eso es lo que se repite en nuestra experiencia. Tal cual. Y el armado, digamos, del contenido, si hay charlas, si hay oradores, si hay invitados, es difícil de gestionar eso. Me imagino que habrá de todo. Habrán personas que estén más cómodas con la oratoria, habrán otras que quizás no se expongan tanto. En eso también hay un apoyo, digamos, para la construcción del evento, porque obviamente es fundamental ese contenido que se brinda dentro del estrado. O sea, nosotros lo que hacemos eventos, se llaman llave en mano, nos dan la idea y nosotras normalmente el programa lo montamos en colaboración con el cliente. El cliente tiene bastante claro el programa, pero una vez que está hecho, todo lo demás nos encargamos nosotras. Pero todo lo que es hablar con los ponentes, orientarles en el tiempo que van a tener para exponer, o sea, es que hacemos documentos en los que hasta explicamos por dónde tiene que subir al escenario, por dónde tiene que bajar al escenario, si hay 5 sillas, en qué sillas se tienen que sentar, porque depende de que los micros que los tienen los técnicos que no se confundan de silla. Hacemos unas escaletas en las que viene todo, viene que se las entregamos a ellos y el ponente sabe cuando él esté quién le va a presentar, con quién va a estar en el escenario, qué se va a proyectar en la pantalla, si va a tener un pasador o no va a tener pasador, o si lo va a hacer sentado o lo va a hacer de pie. En ese sentido, tenemos que tener escaletas muy completas para que, igual que te he dicho antes, que los proveedores tengan perfectamente claro qué tienen que hacer y cuándo, los ponentes también les ayudamos muchísimo en ese sentido, porque es lo que dices, hay algunos que no tienen ningún problema en hablar, se sientan, pero hay otros que les cuesta algo más. Entonces tienen que ir con una sensación de seguridad de que todo está muy organizado y muy montado. Estupendo. Y bueno, me da curiosidad, famosos en eventos que hayas invitado, me imagino que sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que no en el sector asegurador. A ver, famosos, es que claro, depende del famoso a que te refieras, pero por ejemplo, en un evento que hicimos también con FECOR, ese fue otro evento, contamos con un TikToker, Jorge Amor, uno de los mayores TikTokers que hay aquí. O sea, fue bestial lo que hizo este tío, porque lo que hicimos fue, le contratamos para que contara la diferencia entre contratar un seguro con un corredor y sin corredor. Nos hizo el vídeo, imagínate, o sea, fue bestial. Y lo hicimos sin logo de FECOR. Lo soltamos para que el sector dijera, con estos quién. Y luego en un evento, FECOR, en un encuentro de FECOR, él salió, pusimos su vídeo y contó la experiencia que había tenido, lo que había supuesto para él ese tema. Pues a ese nivel de famoso sí. Por eso te digo, ¿ves? Que en el sector asegurador cada vez se lanzan más, porque no era fácil este tema. FECOR se atrevió y apostó por este tema y salió bien y fue un exitazo. Pero ahí, ¿ves? Es el ejemplo total. Cuando te arriesgas sabiendo lo que puede pasar y fue un exitazo. No había nada parecido en el sector en ese momento, ¿eh? Nada. Fuimos los primeros. Así que en ese sentido, pues se atrevieron con los avatares. Cuando nadie hablaba de avatares, pues ahí está. Se atrevieron con el TikToker, pues ahí está. Ese es el tema.
Gema, me parece un gran concepto para cerrar, o sea, justamente poder arriesgar un poquito más en un sector que obviamente, bueno, justamente se trata de cubrir los riesgos, pero bueno, en este caso, siempre que cuentes con un apoyo, digamos, necesario para construir el evento, independientemente si tienes tu propio equipo de eventos, si trabajan contigo, si tienen todos los puntos que estábamos hablando cubiertos, seguramente ese evento también se destaque, que es un poco también la idea, ¿no? De brindar experiencias únicas, que también la recordemos. Así que, Gemma, gracias por todo este material que estuviste compartiendo. La verdad que la experiencia de los eventos es muy entretenida también saber del detrás de escena, ¿no? Así que te agradezco. Gracias a ti por invitarme. Un placer, Gemma, y nos vemos en la próxima.